Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. El día de hoy vamos a hablar sobre el personaje que me pidieron en redes sociales. Recuerden que en mi Instagram a veces les pregunto de qué personaje o de qué superhéroe quieren que hable, así que seguramente con esta blusa ya se imaginarán de quién vamos a hablar hoy, y es que vamos a hablar de uno de nuestros personajes favoritos del cine y de los cómics, que es Spider-Man. Así que al final les voy a dejar algunos de los Funkos que tengo aquí arribita. Tengo ahí por ahí unos de versión especial y demás, así que quédense porque nos vamos a divertir muchísimo y este video te va a encantar. Si tú no sabes quién es Spider-Man, pues déjame te lo presento, porque él es nuestro amigable y vecino hombre araña, quien además de cuidar la ciudad como superhéroe encapuchado, también es un fotógrafo que se dedica a estudiar y, como no, y en este video vamos a hablar sobre la versión de Sam Raimi, la primera trilogía que tuvimos en el cine, en la pantalla grande, con la cual seguramente si tienes mi edad y eres contemporáneo, crecimos juntos con estas películas. Y es que a pesar de que le fue mal en taquilla, yo recuerdo que estas películas me emocionaban muchísimo. Yo hacía filas de horas y horas porque me encantaba llevar a mi familia para que vieran las películas, porque a mí siempre me gustaron los superhéroes, desde X-Men, desde Superman y, como no, también desde esta película de Spider-Man con Sam Raimi. Recuerdo que la tercera película era como que el boom de todas las películas de superhéroes que en ese momento habían, y es que cómo no amar a Spider-Man, porque es uno de los mejores personajes escritos de Marvel para nosotros. Y en su personalidad vamos a hablar primeramente de su identidad y la dualidad, ya que la dualidad entre Peter Parker y Spider-Man es un tema central en la psicología del personaje. Peter lucha constantemente por equilibrar su vida como estudiante de secundaria ordinario con sus responsabilidades como superhéroe. Esta dualidad refleja un conflicto interno sobre quién es realmente y cómo equilibrar sus diferentes roles. Si alguna vez tú te preguntaste en la secundaria o en la prepa cómo le voy a hacer con todas estas actividades que tengo, pues ahora imagínate a Spider-Man siendo Spider-Man mientras tenía que sostener sus buenas calificaciones y también proteger a su familia de que los demás no descubrieran quién era él, ya que todo esto podría involucrarlos y hacerle daño a su familia. Así que esa dualidad estaba constantemente presionándolo, y lo vemos mucho más en la segunda película, cuando vemos cómo es que también esa presión, ese estrés empiezan a quitarle los poderes a Spider-Man y empieza a tambalearse un poco en este aspecto, a caer y demás. Aunque tuvimos algunas escenas graciosas, honestamente fue muy triste y fue muy doloroso ver cómo Spider-Man estaba perdiendo la fe en sí mismo, y es que había una presión muy grande. La dualidad de los superhéroes siempre va a estar presente, ya que tienen que manejar ambas vidas, o incluso a veces hasta más, porque trabajan, estudian y hacen su vida como los superhéroes que han decidido ser para salvar y para proteger la vida de otros. Otras dos características que vemos en Spider-Man es la responsabilidad y la culpa, ya que la muerte del tío Ben y la lección sobre la responsabilidad que conlleva el poder de Spider-Man tiene un profundo impacto en la psique de Peter. Se siente culpable por no haber detenido al ladrón que mató a su tío, lo que impulsa a asumir la responsabilidad de usar sus poderes para hacer el bien y proteger a los inocentes. Y a diferencia de la versión de Andrew Garfield, aquí vemos en la primera versión cómo es que es un impulso no de venganza, sino justamente de proteger a los demás, hasta que, claro, en la tercera parte, cuando vemos que el simbionte quiere tomar posesión de Peter y comienzan a surgir esas emociones que lo llevan a querer venganza, bueno, pues ese ya es otro tema. Pero originalmente Peter lo único que quería era utilizar todas estas capacidades nuevas para poder proteger a las personas que estaban desvalidas, a las personas que habían tenido un momento similar, porque él desde la empatía estaba entendiendo que tenía que luchar contra el crimen para que no se perdiera ni un inocente más, como lo había sido su tío, y que ninguna persona viviera una muerte como la que él vivió dentro de su familia, porque además ya había tenido pérdidas. Vemos que en esta primera historia no nos cuentan mucho sobre sus padres, no nos cuentan prácticamente nada sobre sus orígenes, sino que cuando lo vemos ya es un adolescente con sus tíos y cómo es que él se está desenvolviendo en su diario vivir.
pero sí entendemos que la pérdida de sus padres seguramente fue una pérdida significativa, así que perder a una segunda persona cercana a él seguramente también fue un proceso muy difícil y muy traumático. Vemos que el aislamiento y la soledad son otras características de Peter Parker y de Spider-Man, y aunque Peter tiene amigos como Harry y Mary Jane, su vida como Spider-Man a menudo lo lleva a un estado de aislamiento y soledad. Se siente separado de los demás debido a la naturaleza secreta de su identidad como superhéroe y las dificultades para mantener relaciones personales significativas. Y es que vemos cómo cuando estas dos personas se enteran de que él es Spider-Man, todo se va al traste, porque todo lo que había intentado él para proteger su identidad termina siendo realidad cuando constantemente la vida de Mary Jane está en peligro y además su amigo, en este malentendido por el enfrentamiento con el Duende Verde, quiere asesinarlo. Así que se vuelve esto en el peor miedo probablemente que Peter tuvo cuando salía a las calles protegiendo su identidad con una máscara. Por eso en la segunda parte vemos que sí hay un aislamiento, vemos que sí hay una manera de autoprotegerse de Spider-Man, de las personas cercanas, incluso hasta de su tía, que es la persona que no merecía que le mintieran, pero que por su propio bien debía de ser así. Y Spider-Man termina pagando parte de esa decisión, ya que Mary Jane termina en peligro y su amigo termina muerto, así que seguramente no fue una de las mejores decisiones, pero no tenía opción. Y es que eso lo podía llevar a la culpa de sentirse responsable por todos estos sucesos, y lo vemos un poco más en la última película de Spider-Man protagonizada por Tom Holland, cómo es que vemos a Peter Parker hablando de estos sucesos en su vida. Y pues no lo veo tan contento, no lo veo como un Spider-Man tan jovial como al principio, pero sí vemos a un Spider-Man que sigue enfrentándose a estos desafíos. Otra característica es la autoestima y la confianza en sí mismo, ya que Peter lucha con problemas de autoestima y confianza, especialmente en relación con su interés amoroso, Mary Jane, y su rival Harry. Su timidez y reservas sociales reflejan una falta de confianza en sí mismo que se ve amplificada por sus responsabilidades como Spider-Man. Yo creo que esa parte de la autoestima también es debido a que a lo mejor económicamente no era como Harry, que vivió en lujos, que tuvo una vida distinta y que era como el chico popular que se quedaba con la chica más guapa de la escuela. Así que por eso tal vez también sintió esta baja autoestima y esa falta de confianza como Peter Parker, y al ser Spider-Man no tenía tiempo en trabajarlo, sino más bien en mantenerse reservado y alejado de los demás para que esto no perjudicara sus relaciones, y además era como algo secundario para él porque no tenía tiempo para mantener esas relaciones sociales, para estar en fiestas, para estar en reuniones, sino que su tiempo libre lo ocupaba para salvar a la gente y para mantenerse siempre alerta. Así que imagínate, si tú eres una persona que tiene baja autoestima, pero tú no te confíes, tú no eres el hombre araña, así que trabaja en tu autoestima y en la confianza en ti mismo. Además, te hago la invitación a que dejes tu like en este video. Recuerda suscribirte y darle clic a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos nuevos que voy subiendo durante la semana. Además de que estamos ampliando nuestras secciones y, como no, vamos a seguir hablando de superhéroes, películas y psicología. Y con más características psicológicas de este Spider-Man, también podemos resaltar la madurez y el crecimiento personal, ya que a lo largo de la trilogía Peter experimenta un proceso de maduración y crecimiento personal a medida que enfrenta desafíos cada vez mayores como Spider-Man. Aprende lecciones importantes sobre el sacrificio, la compasión y la importancia de hacer lo correcto, lo que contribuye a su desarrollo psicológico. Y es que vemos en la primera película que no es el mismo de la tercera película, cuando finalmente vemos que ya ha habido un progreso, ya ha habido un avance en su crecimiento personal, aunque sí tuvimos un gran retroceso cuando le hace a Mary Jane lo que le hace en ese baile con Gwen Stacy,
pero se lo perdonamos porque obviamente vemos que sí se redime después de la pérdida de su amigo Harry. Algo tenía que pasar y no sabemos qué pasó con Gwen Stacy, pero en esta película no la dejaron muy bien parada. Siento que es una película un poquito complicada para ella. Sin embargo, vemos que Peter en esta película sí tiene un crecimiento y ojalá haya aprendido durante el camino, porque es un personaje muy importante para todos los seguidores de cómics y para todos aquellos que nos gustan las películas de superhéroes, porque además esta historia se vuelve en una historia que desencadena muchísimas otras de superhéroes y, como no, hablar del Spider-Verse. Estamos hablando de que esta historia es una historia que es un parteaguas para muchos y Peter Parker, como lo es también Spider-Man, son un personaje y un superhéroe dignos de seguir. También tenemos la dualidad del mal en Spider-Man y es que tenemos que hablar de ello porque la presencia de villanos como el Duende Verde, el Doctor Octopus y Venom desafía la propia moralidad de Peter y su comprensión del bien y el mal. La lucha entre el bien y el mal dentro de sí mismo en el mundo que lo rodea representa una lucha psicológica fundamental para el personaje. Y es que no sé a ustedes, pero a mí me emocionaba cuando en la tercera película se iba a enfrentar contra todo el mundo y resulta que esto no era una buena idea para la historia de Sam Raimi, pero enfrentarse a estos villanos, enfrentarse a sí mismo, era uno de los grandes desafíos que Peter Parker tenía que afrontar, porque incluso la pérdida de su relación con Mary Jane era también un desafío, era como vencer a un enemigo y seguramente le dolió más que los guamazos y los trancazos que le daban sus enemigos al ver que ella, la mujer que amaba, estaba amando a otro. Así que seguramente no fue fácil, pero eso también desencadenaba como la parte moral que había en él, cuáles eran las respuestas que él tenía que dar como superhéroe. Y aunque tal vez no quería hacerlo, finalmente él era un referente. No sé si recuerdan que en la tercera parte, de hecho en varias ocasiones de la película, vemos cómo es que Spider-Man se vuelve un referente para canciones, para muñecos, para hacer la entrega de la llave de la ciudad. Entonces todo eso lo pone bajo la mira y el escrutinio público. Así que él tenía que ser la persona y la imagen que se mantuviera moralmente ejemplar para los demás, ya que su ética tenía que ser intachable, y en esta tercera película no vemos que lo haya logrado, sobre todo porque el simbionte da pie a que él pueda desatar todas esas emociones y todos estos pensamientos inconscientes que sí, honestamente, estaban dentro de él. Así que, aunque no tuvo mucho éxito, sí vemos que lo intentó, se esforzó, y vemos en la última película, que es la última aparición de Tobey Maguire en la película de Tom Holland, la verdad es que vemos que sí hubo un cambio de mentalidad y un cambio que nos está diciendo que tuvo que haber sido un buen ejemplo, porque seguramente se dio cuenta de que además de niños, mujeres y todas las personas que lo estaban mirando y lo estaban observando, estaban siendo personas que lo tenían como ejemplo para sus hijos y para sus familias. Y bueno, pues hasta aquí mi análisis sobre Spider-Man Peter Parker de la versión de Sam Raimi. Espero que te haya gustado. No olvides dejarme en los comentarios a quién más te gustaría que analizáramos. Cuídate mucho y nos vemos en la próxima. Bye.